como el hombre creó a Dios. En un tiempo muy remoto, en una cueva oscura y fría, estaba sentado un grupito de hombres alrededor de un fuego, angustiados y muy apretados los unos contra los otros para calentarse como monos. Afuera, un oso de las cavernas rondaba peligrosamente por el orificio de la entrada. Entonces el más viejo de la horda, que también era un poco más sabio que los otros, porque la vejez, como se sabe, no solo hace viejo, sino también sabio. A veces, este viejo murmuró un poco sin dientes. En todo nos asemejamos a los animales ahí afuera. Como ellos, cazamos, tragamos, digerimos y cagamos. Nosotros también. Como los animales, somos expulsados del vientre de una hembra. Como animales, vivimos, morimos y nos pudrimos también. Como los animales, dormimos cuando estamos cansados y montamos a nuestras hembras cuando el deseo nos empuja. En todo esto somos como animales. Sin embargo, somos algo mejor. Podemos pensar y hablar. Pero ni eso es suficiente para distinguirnos de los animales. Porque también los animales pueden comunicarse a través de sonidos. Necesitamos algo superior que los animales no tienen. Sí, ¿por qué? Entonces, ¿pero qué necesitamos?, preguntó un joven al que apenas le salieron unos pelos de la barba. Esta era una gran pregunta que colgaba pesadamente en la cueva, porque nadie sabía una respuesta. Finalmente una viejita graznaba. Necesitamos un ser superior en el que podemos creer. Los animales no tienen nada de eso. No creen en nada. Viven solo de momento a momento. Y no saben por qué están aquí en la tierra. Pero sin un ser supremo, la vida no tiene sentido. Entonces el viejo, despentado, estaba molesto que una mujer pueda ser más sabia que él. Pero se tragó su enojo profundamente hacia los intestinos, ya que no se le ocurrió una idea mejor. Golpeó las manos, despejó la garganta y dijo solemnemente: siempre lo sabía. Necesitamos un ser supremo. Un hombre tuerto. El otro ojo su hermano se le había sacado con una flecha que le había escapado de la cuerda y dijo: adoremos al sol. Nos da luz y calor y hace que la hierba crezca. Pero una mujer con cabello largo y ojos profundos dijo: no, mejor adoremos a la luna.
es mucho más importante, porque la noche oscura nos da luz, para que no pisemos una serpiente venenosa. Pero a la mayoría el sol y la luna no les pareció lo suficientemente supremo. Un hombre dijo: ni el sol ni la luna se preocupan por nosotros. Si estamos hambrientos o no, les da igual. Mejor hagamos en este árbol grueso la morada de un ser supremo. Está más cerca de nosotros, podemos tocarlo. Alguien preguntó: ¿y dónde queda el ser supremo? Reside en este tronco grueso. Otro dijo: no. El ser supremo tiene que ser un espíritu que vive invisiblemente en nuestra cueva. Así estará siempre con nosotros y conocerá exactamente nuestras necesidades. No. Un espíritu tan pequeño y limitado no es lo suficientemente grande. Debe ser poderoso y omnipresente. A todas partes debe ir con nosotros, su pueblo elegido. Porque nosotros le hemos elegido y ahora esperamos que Él nos elija también. No. Él no debe vivir en nuestra cueva. ¿Por qué no? Porque nos observaría siempre lo que estamos haciendo debajo de la piel del venado. Entonces, ¿dónde debe vivir? Por supuesto, muy lejos, en el cielo, en un reino propio, a que los hombres no tenemos acceso. Pero, entonces, ¿nunca sabremos lo que está haciendo? No tenemos que saberlo. Pero, ¿cómo debe verse ese ser superior? Podemos llamarlo también Dios. Nadie de nosotros ha visto jamás a un Dios. Bueno, debe verse como nosotros, los hombres, pero nunca como un animal. Pero nosotros no somos dioses. Cierto. Ese ser supremo debe ser como nosotros, pero en todo mucho más grande y mejor que nosotros. Creamos a ese ser según la imagen de un hombre. Y luego, ese ser supremo nos crea según su propia imagen divina. Aunque la mayoría no captó ese razonamiento circular, de todos modos estaban entusiasmados. Ahora cada uno en la ronda dijo cómo él se imaginaba ese ser superior. Uno dijo: debe ser más grande, más poderoso que el más fuerte de nosotros. Otro dijo: puesto que nosotros somos mortales, él debe ser inmortal. Otro dijo: como nosotros somos ignorantes, él debe ser omnisciente. Otro dijo: como nosotros somos débiles, él debe ser todopoderoso. Mientras el fuego lentamente se apagaba, ese grupito de hombres se formaba a un Dios según sus deseos. Un hombre que sabía contar viejas historias interrumpió: imaginarnos a un ser supremo con nuestras propiedades no basta.
debe tener también una historia. Un cazador al que un mamut había destrozado un pie objeto. Él no puede tener ninguna historia porque apenas lo hemos inventado. No importa, dijo el cuentacuentos. Inventemos una historia y luego la contamos como si fuera verdadera. Pero los que estamos sentados aquí sabemos que es solo inventada. ¿Cómo podemos creer en ella? El cuentacuentos dijo, si esta historia se cuenta por mucho tiempo, se vuelve creíble. Déjemelo a mí, yo sé contar cuentos. Pero ese ser supremo no tiene ni padre ni madre. ¿Cómo puede llegar a existir entonces? Pues nace de la nada. Pero de la nada no puede salir algo. Bueno, entonces nace de un huevo, como las aves. Pero debe ser un huevo enorme. Sí, lo es. Un huevo enorme, tan grande como el cielo. Y de este huevo el ser supremo salta. ¿Tiene alas? Por supuesto. Puede volar como un pájaro. Está en todas partes y ve todo lo que hacemos. ¿Y si no hacemos lo que él ordena? El que no obedece, ese ser supremo lo tira al fuego, lo asa y luego se lo come. Como ese ser se volvió cada vez más grande y más amenazador en su fantasía, los hombres empezaron a sentir cada vez más temor a esa propia criatura. Los que tenían una imaginación muy vivaz y se podían imaginarse los tormentos más vivazmente, empezaron a temblar. Y como eran crueles, querían también un Dios cruel. Incluso aún más cruel que ellos mismos. Ningunos ruegos y súplicas deberían ablandarle. Ahora que el fuego se había extinguido y que solo las rojas brasas brillaban, ellos estaban sentados casi en la oscuridad. Entonces el negro miedo se apoderó de ellos y tenían miedo de ese Dios a quien ellos mismos habían creado. Algunos dijeron, no todos van a querer creer en Dios creado por nosotros, porque saben que es solo inventado. Cuentacuentos paró esta objeción como los mocos de su nariz y dijo, decimos, no fuimos nosotros que hemos creado a Dios. Fue Dios quien nos ha creado según su imagen. Por lo tanto, todos somos de origen divino y muy superior a cualquier animal. El cuentacuentos continuó. Y ahora ustedes deben traer ofrendas para el sacrificio. Ellos preguntaron, ¿qué debemos sacrificar? Lo mejor que tienen y lo que más aman. De su presa el mejor muslo y de sus hijos el que más aman.
Ningún sacrificio debe ser demasiado grande para ustedes. Solo lo mejor de lo mejor es suficientemente bueno para ese ser supremo. Así, yo me cargo de eso. Así el cuentacuentos se autonombró el gran mago y anunció: puesto que Dios es invisible y ustedes no pueden oír su voz divina, yo seré su representante en la tierra y le prestaré mi voz, con la que él pueda proclamar su voluntad. Luego el gran mago juntó piedras para elevar un altar y ordenó: y ahora traigan sus ofrendas. Quien más aporta, más recibe de Dios. Así que no sean codos. Puesto que Dios es invisible, yo en su lugar comeré la carne de siervo. Y como Dios no tiene cuerpo, y por lo tanto no tiene pene para poder penetrar en la Virgen, en la vagina de la Virgen ofrecida, yo en su lugar subiré a la Virgen haciendo el trabajo por él. Así crearon a su Dios según sus propias ideas, anhelos y deseos. A los niños se les inculcaron el temor a Dios a temprana edad. Al hijo que no quería echarse al lodo frente al altar, el padre le golpeaba hasta que se desplomó bajo los golpes. Pero había algunos en la horda que no estaban de acuerdo con el Dios creado por la horda. Querían a otro Dios que ocasionalmente fuera más amable y que no siempre exigía sacrificios y que no siempre castigaba, sino que de vez en cuando daba también algo. Se alejaron y erigieron su propio altar de piedras en el que sacrificaron en vez de carne solo flores. Cuando los ortodoxos lo descubrieron, se enojaron y gritaron a los renegados: ¿otro Dios? Nunca lo permitiremos. Hay solamente un Dios, el nuestro. Es el único Dios verdadero. Cualquier otro Dios es falso. Pero los renegados se defendieron. Pero su Dios es también solo un Dios ficticio, porque debe ser más verdadero que el Dios inventado por nosotros. Los ortodoxos dijeron: porque nuestro Dios es santificado por la tradición. Entonces los ortodoxos se echaron sobre los renegados, los mataron a golpes, los despedazaron y ofrecieron la carne a su Dios como holocausto. Cuando el humo de la carne quemada subió al cielo, todos los miembros de la horda vieron que su Dios era el único Dios verdadero. Y se alegraron de que los infieles habían recibido su merecido castigo. Desde entonces ya nadie se atrevió a crear su propio Dios, al menos por un tiempo. Solo una vez hubo un conflicto. Una mujer se paró con las piernas abiertas frente a la tribu, empujando su vientre hacia adelante en forma desafiante y dijo: ¿por qué Dios debe ser un hombre? ¿Por qué no una mujer?
Un hombre no puede dar a luz a los hijos. Solo las mujeres podemos hacerlo. Por eso pido una mujer como Dios. Un murmullo corrió por la horda. ¿Una mujer como Dios? Inimaginable. La mujer gritó: si ustedes no pueden imaginárselo, yo les voy a ayudar a imaginarse a una diosa. Ella es una gran paridora, con cadenas anchas y con decenas de pechos llenos de leche, donde muchos niños pueden chupar. Y tiene una vagina en la que incluso el pene más gordo y más largo desaparecerá. Todos estaban emocionados y gritaron: sí, queremos una diosa así, porque nuestro hombre Dios necesita también satisfacer sus deseos sexuales como todos nosotros. Con una mujer a su lado, ya no necesita abusar de nuestras hembras. Porque ¿cómo podría un pequeño vientre de una hembra humana cargar el hijo de un gran Dios? ¡Pum! Reventará el vientre. Y así daban a su Dios soltero una mujer a su lado, con la que él, por desgracia, tuvo que compartir su trono. Los hombrecillos que habían creado a su Dios lentamente murieron, uno tras otro. Pero la historia de su Dios inventado fue elaborado más y forzado a los nuevos niños. Y esos creyeron que la historia era verdadera en todo, así como la vieja desdentada se les había murmurado y el gran mago les había gritado a los oídos. Y con el tiempo, los hombres olvidaron que el Dios en el que creía tan fanáticamente había sido inventado por sus ancestros. Después de todo, ¿cómo podrían ellos mentir? En tales cosas sagradas no se miente, sino se dice solamente la verdad pura. Cuando la horda hambrienta estaba sentada en la cueva, porque no había venados, y ya no sabía qué hacer para calmar el hambre, pidieron al gran mago: habla con Dios, tú que estás cerca de Él, y explora su voluntad. Dile que estamos dispuestos a sacrificar otra vez a nuestra más hermosa niña para calmar su ira. Si Él nos envía unos venados para poder llenar nuestros estómagos gruñentes. Entonces el gran mago cayó en trance. Para eso siempre tenía listo unos hongos. Y luego cayó al suelo. Se revolcaba por el piso hasta que la espuma salió de su boca. Con esto los espectadores sabían: ahora Dios ha entrado en él. Y ya habló Dios, gorgoreando por el lunático, y enunció su voluntad. ¿Y qué era lo que quería? Como sacrificio deben ofrecerme la chica más linda. Si no, no habrá ni un solo venado. Entonces el grupo asustado estaba feliz, porque finalmente había explorado la voluntad inescrutable de Dios. La niña más hermosa fue entregada al gran mago.
La tomó a un lado donde nadie podía verlo y abusó de la niña. No quiso dejar la carne joven a Dios sin antes haberla usada. Frente a toda la horda, la niña llorona fue empujada a un estanque profundo. Ella intentó desesperadamente a llegar a la orilla, pero los adictos a Dios la empujaron de regreso a las aguas más profundas. También la madre de la niña ayudó mucho. Finalmente la pequeña estaba tan exhausta que se ahogó y se hundió. Entonces la horda gritó de alegría porque ahora sabía exactamente que su Dios había aceptado su ofrenda. Luego esperaron ansiosamente que su Dios les enviara los venados, pero esperaron en vano. Ningún venado se dejó ver y ellos seguían hambrientos. Finalmente la horda entera se murió de hambre y con ella murió también su Dios inventado, porque ya no había nadie que no hubiera podido creer en él. Pero en otros lugares la misma historia empezó de nuevo. Otros hombres también querían diferenciarse de los animales y ellos inventaron también una historia. Como ese Dios inventado por ellos creó a los humanos según su propia imagen, tan estúpidos y crueles como ellos mismos lo eran. Y este Dios les dio el permiso de someter la tierra y tratar a todos los animales cruelmente y clasificarlos en animales puros e impuros. Los animales puros fueron comidos por los seres humanos, pero los animales impuros sobrevivieron porque su carne era impura. Este nuevo Dios vivió un poco más tiempo, hasta que la creencia en él poco a poco se acotaba. Para cambiar, se inventó un nuevo Dios, uno más moderno y más cómodo.